infraestructura, ¿no? Que tiene que ver con la regulación del espectro, tarifas de interconexión entre los operadores, ¿no? Lo muy, muy duro, hasta tendencias tecnológicas, hablando de multidisciplinariedad. También tenemos por ahí una columna de una psicóloga que habla del impacto de las redes sociales, ¿no? En las niñas y los niños. Es como tratamos de hablar de todo el ecosistema digital. Sí, entonces, ahí estamos. Sí. No, ¿este es tu micrófono? Hola, hola. Bueno, pues ya estamos de regreso en esta transmisión del Smart Fest directamente desde la bellísima ciudad de Mérida, Yucatán. Yo soy Guadalupe Michaca, directora de Consumo TIC, y hoy tengo el placer de recibir a un panelista más porque vamos a platicar de futuro urbano. Andrés Pascuas, muchas gracias por aceptar la invitación. Les platico, Andrés es gerente general de Ambiente y Comunicaciones, un canal de comunicación ambiental nacional. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Hacer estar aquí acompañándolos para hablar un poco de futuro urbano. Pues vamos a platicar de futuro urbano, este concepto en el que sin duda tenemos que hablar en las ciudades modernas, porque nos habla de cómo podemos prepararnos para ser cada vez más resilientes desde nuestros espacios y cómo podemos crear estas ciudades capaces precisamente de salir avantes ante riesgos y situaciones de emergencia que no son pocas las que tenemos en nuestra región. Y bueno, pues Andrés, para comenzar quisiera ver si me puedes platicar un poquito qué haces. Tú eres ingeniero ambiental y es muy interesante saber cómo la experiencia que has acumulado a lo largo de estos años y de cómo visualizas precisamente una ciudad y un futuro urbano. Sí, yo creo que hay dos temas muy importantes en los cuales quiero rescatar dos palabras fundamentales. Ser eh, creo que la integridad permite conocer varios enfoques de las disciplinas, de las profesiones y llevar este mensaje a una realidad que nos permita seguir transformando y desarrollando un futuro, ¿cierto? Un futuro que desconocemos de un total, pero estamos ejecutando un presente que nos va a llevar hacia unas orientaciones. Entonces hay que ser totalmente íntegros a partir de ahí, ver de qué manera podemos complementar y articular varias acciones como un ingeniero ambiental se prepara, como un ecólogo, un biólogo, una comunicadora, un psicólogo, porque si nos preparamos ante una emergencia, por ejemplo, no solamente está profesional técnico, sino también el psicólogo que va a estar pendiente de las comunidades, de atender estas necesidades, como también va a transmitir ese mensaje de impacto que están teniendo, ¿verdad? Entonces, la integridad va a permitir generar una visión muy importante hacia nuevos entornos, ¿cierto? Hacia un verdadero desarrollo que va a permitir una sostenibilidad a un largo plazo. Entonces, creo que va a ser importante que la integridad vincule al sector público, al sector privado, a la academia, a las comunidades y por supuesto a ONGs, ¿cierto? Que permita articular vínculos y que esto genere obviamente unas atracciones hacia un futuro que genere unas realidades vitales en condiciones y calidad para los seres humanos. Claro, ahora que hablas precisamente de esta característica multidimensional de las ciudades y que mencionas tantas profesiones que podemos vincular a un futuro urbano, es muy interesante lo que comentas de cómo pueden precisamente la ciudadanía, en colaboración con el sector privado y el público, pues imaginar y repensar
esos entornos urbanos. Tú estás basado en Bogotá, si no me equivoco. ¿Me podrías platicar un poco sobre esa incidencia que desde tu experiencia acumulada se ha logrado tener y en qué proyectos puedes identificar precisamente que este futuro urbano se va desarrollando y con base en qué? Sí, digamos que Bogotá, como capital de Colombia, ¿verdad? Viene siendo un ejercicio muy práctico en muchos temas de urbanismo, de sostenibilidad, recuperando ecosistemas dentro de la ciudad, porque es importante también recuperar estos sitios que permitan como unas barreras frente a algunos escenarios de cambio climático, frente a riesgos de desastres que podemos tener en las regiones del país y de Latinoamérica. Y Latinoamérica pues se ve muy afectado por el cambio climático, por el riesgo de desastres, ¿verdad? Por las amenazas tan latentes que tenemos. Entonces, Bogotá ha venido siendo una apuesta bien interesante enmarcando hacia un urbanismo. Tenemos un instituto también de desarrollo de urbanismo en los cuales se encarga también de planificar y de tener acciones de planeación dentro del entorno, como bien decía, por ejemplo, en temas de construcción, ¿cierto? Donde se prepara entidades públicas y privadas y mixtas para crear entornos sostenibles, entornos que se desarrollen frente a una sostenibilidad. Importantes organizaciones como el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, como Camacol, y por supuesto el IDU, que permite tener estas generaciones para empezar a crear entornos de vida saludables y sostenibles, ¿verdad? Entonces eso va permitido y va a permitir que esas generaciones que se están construyendo, pues vengan arraigados con estos temas importantes y seguir como esa línea de acción, ¿cierto? Y romper un poco la barrera. ¿Con qué me refiero con barrera? Por ejemplo, con jóvenes dentro de los 20 años, 35 años, hay un hueco que todavía se ve inminente, que son de las personas de 35 a 55, 60 años, que están ahí todavía en espacios públicos, en espacios privados, y que siguen siendo muy transversales, no están innovando, son muy tradicionalistas, ¿verdad? Entonces hay que cambiar también el rumbo un poco, ¿cierto? Entonces creo que hay un hueco en los cuales los jóvenes debemos de estar como priorizando hacia esos lugares. Entonces de ahí también parte el tema de los empleos verdes, ¿verdad? De esos nuevos empleos que va a permitir que los jóvenes por sus carreras profesionales pues permitan estar no sé, si eres ingeniero ambiental, entonces tienes conocimientos en comunicaciones, tienes conocimientos un poco de cambio climático, en sostenibilidad, o puedes tener incidencia en marketing, como ingeniero ambiental puedo aprovechar un tema de las comunidades, ¿cierto? Entonces va a permitir que estos empleos verdes que se generen también generen oportunidades para que entre la comunidad joven y una comunidad adulta podamos tener algunas sinergias. Hablas de un aspecto muy interesante que es el de las generaciones. Y cuando hablamos de tecnología y de innovación, solemos mencionar dos conceptos: nativos y migrantes digitales. Desde tu perspectiva, ¿qué tanto esto que acabas de comentar es una barrera, pero también una oportunidad para innovar y para incorporar pues nuevos procesos? Me dices, hay una parte de la población que sigue pensando y actuando de manera tradicional, pero al mismo tiempo hay generaciones que justamente ahora están en las universidades o están por tomar una decisión a nivel profesional. ¿Qué oportunidades y desafíos ves precisamente en esta parte? Sí, los jóvenes estamos viendo varias oportunidades eh, con carreras también muy nuevas, ¿cierto? Hay unas carreras que se vienen en alza, que es el tema de urbanismo. En Colombia, especialmente, dos ciudades, Bogotá y Medellín, dos universidades, tienen profesión netamente en urbanismo y son las únicas en el país. Entonces son también profesiones que el mercado las exige y que las universidades las entienden, ¿cierto? Entonces es un sentido de orientación, de innovación, de traer nuevos profesionales con nuevas competencias, con competencias integrales para que en el desafío laboral también podamos encontrar soluciones permanentes que les permita
a las comunidades, a los territorios, al sector público y privado, generar integraciones hacia un desarrollo sostenible, ¿cierto? Entonces creo que son dos ejemplos muy prácticos que yo puedo dar desde Colombia con estas dos profesiones únicas en el país en temas de urbanismo y también viene un tema muy importante y es que nosotros como, no sé, como las universidades, ver el panorama de apoyar y ayudar a los jóvenes en sus entornos laborales, ¿verdad? Y eso sucede mucho, pues, en Colombia. Tú sales como egresado y te puede pasar un año, 2 años, 3 años y no practicas tu profesión, ¿verdad? Entonces creo que las universidades también aprovechan estas necesidades, generan nuevas competencias, nuevas actividades para que los jóvenes pues también encuentren unos nuevos rumbos y unos horizontes que genere un tema de una territorialidad más íntegra en los campos de las profesiones. Claro. Ahora, Andrés, que tocas este tema, me viene a la mente otro de los bloques que tenemos en SmartFest, que es el de Ciudad Imaginaria. Y quisiera preguntarte y que nos compartas con la audiencia de SmartFest, ¿cuál es esa ciudad imaginaria en la que tú te visualizas y que piensas, es así esta ciudad en la que yo podría pensar que estamos en un ideal? Cuando tú como experto en la materia ambiental, imaginarías que haya ciertos elementos para alcanzar ese sueño dorado, ¿cuáles serían desde tu óptica? Bueno, desde las ciudades óptimas, ¿cierto? Hay muchos enfoques y teorías de ciudades inteligentes, ciudades circulares, ciudades sostenibles, ciudades resilientes. Y esto permite tener como una visión que lo que uno realmente quiere de esa ciudad imaginaria, ¿verdad? Si de pronto planteamos una ciudad circular, cómo esta ciudad se compromete con los residuos, cómo los transforma, cómo llega la tecnología para recopilar, transformar, recoger estos residuos desde nuestros hogares o desde las calles, ¿verdad? Cómo una ciudad sostenible implementa acciones de movilidad sostenible, cómo genera que su transporte público sea 100% eléctrico, ¿verdad? Cómo desde una ciudad resiliente se prepara, comunica a las comunidades frente a unos posibles emergencias, ¿sí? Escenarios que se puedan ocurrir en su territorio y cómo también desde una ciudad inteligente, desde las tecnologías, pueden adoptar, materializar todo el tema de la Internet de las cosas, ¿verdad? Entonces, es un imaginario en donde todas estas ciudades puedan estar inmersas en una sola ciudad, ¿sí? Vamos a encontrar que habrán ciudades muy fuertes en temas de ciudades de resiliencia, otras son muy fuertes en smart cities, ¿verdad? Pero qué bueno sería apostarle en realidad a que estas iniciativas y estas teorías de ciudades se enmarquen en una sola y sean totalmente íntegras, como siempre lo he mencionado, ¿sí? Creo que eso va a permitir que las ciudades encuentren oportunidades de crecer y de tener un desarrollo y una visión en un tema de planeación de su territorio. Y creo que con esa me puedo quedar, con esa ciudad imaginaria que permita integrar la resiliencia, la circularidad, ciudades inteligentes y una ciudad sostenible. Claro, interesante estos cuatro elementos que se dicen fáciles, pero sin duda llevan su proceso, pero también llevan sus desafíos. En esta construcción del futuro urbano que estamos reflexionando, ¿qué participación o qué rol tiene la ciudadanía? ¿Y cómo se compagina con lo que hacen profesionistas como tú? Hay que ser muy, muy receptivos, ¿sabes? Porque siempre señalamos y echamos la culpa al sector público, al alcalde, gobernador, que porque no hace algún tipo de gestión, ¿sí? Bueno, pues se supone que es el administrador del municipio o del territorio y se elige es para que administre el territorio, pero bueno. Sin embargo, la ciudadanía también debemos de apostarle a proponer, ¿verdad? A generar esas ideas innovadoras que si un alcalde o un gobernador no hace, que nosotros también lo podamos construir, que podamos construir empresa, que podamos construir organizaciones, fundaciones y un proceso de co-creación y de co-construcción, ¿cierto?
vemos muchas organizaciones y empresas como por el camino de cada uno, ¿sí? Yo busco esto, yo busco lo otro, tú buscas lo otro, pero a la final están buscando lo mismo. Entonces, qué bueno sería que compaginar y que estos procesos se articulen entre sí y que la ciudadanía también se vincule a estos espacios, ¿verdad? Entonces, creo que si el rol no lo cumple el sector público, que lo cumpla el sector privado con las comunidades y que las comunidades también jueguen un papel fundamental y jueguen un rol fundamental para tomar iniciativa de estas acciones, ¿verdad? Entonces, creería que no todo el cargo está sobre el sector público, sino también nosotros como ciudadanos cómo aprendemos a que esos espacios de verdad crezcan. Un ejemplo muy sencillo es cómo desde nuestras casas mucha gente se confunde que yo reciclo, tú reciclas, pero nosotros, bueno, nosotros no reciclamos a menos que tengamos una industria en nuestra casa, ¿verdad? Para transformar los residuos. Nosotros lo que particularmente hacemos es la separación en la fuente. Entonces, con un ejemplo tan sencillo, si nosotros separamos en la fuente nuestros residuos, así el carro, la basura, eche todo a la basura, ¿cierto? Pero estamos generando un cambio interno, ¿sí? Entonces, creo que esos cambios son los que empiezan a tener y hacer acción para que más adelante esa acción sea más de local a un nivel más global. Claro. Y hace un momento que hablabas de esa ciudad resiliente, acabamos de mencionar el rol de la ciudadanía. Hablaste ya de lo que sería el sector público-privado, pero me quisiera ir a la parte de la política pública, que también es muy interesante y que se cruza de una forma en la que creo que vale la pena detenernos para reflexionar, que es la parte de género, de cómo en la política pública, en el momento que vamos construyendo esos entornos urbanos seguros, eficientes, productivos, pues que también tenemos que pensar en que sean realmente inclusivos. Desde tu óptica, ¿cuáles son esos elementos que deben considerarse al momento de diseñar una política pública que pues sume, decíamos, a los sectores, al gobierno, a la ciudadanía, pero también pues a la hora de que muchas veces expectativa contra realidad nos cambia cuando queremos pasar del papel a la práctica? Sí, el enfoque de género ha cogido mucha fuerza en Latinoamérica, ¿verdad? Muchas manifestaciones, protestas a lo largo de los últimos 2, 3 años muy, muy fuertes. Colombia ha sido muy fuerte en esas protestas de enfoque de género. eh, y estas políticas públicas eh, no son tan fuertes y se están generando nuevas ideas para la construcción de esas políticas públicas, ¿verdad? Eh, Colombia en su gran mayoría es rico en biodiversidad, pero también es rico en leyes, pero es rico en leyes, pero no las implementa, ¿verdad? Y estas políticas públicas necesitan un proceso de implementación, un proceso de formación que el gobierno nacional oriente a los gobiernos locales y regionales a un proceso de formación de implementar esas políticas públicas. No es solamente sacar un decreto, una ley, una resolución, una ordenanza y arrojarla y la descargan y ustedes verán. Creo que es un proceso de formación y una barrera que los gobiernos nacionales no han hecho en un proceso de transformar y educar, ¿cierto? Porque no sé, muchos gobernantes no saben interpretar o leer una normatividad o a veces las normatividades no son tan claras y puntuales, ¿cierto? Lo hacen los abogados, lo hacen los ingenieros, que son técnicos y que no se comunica a la comunidad, pues, cómo se debe de implementar y de tomar acción. Entonces, creo que estas políticas públicas deberán de ser más, nuevamente, íntegras, que permita ser conocedoras y que permita también generar unos procesos de implementación y que en esos procesos de implementación se generen algunos indicadores, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo medir una política pública si es valedera, si es mala en realidad? Y generar con esos indicadores cifras que permitan decir, oiga, nosotros implementamos la política pública de enfoque de género eh, en temas de cambio climático en un territorio y que el municipio diga, listo, nosotros con esta política pública
hemos transformado y generado un proyecto de mujeres y cambio climático en el sector de agricultura, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, con números reales se podrán medir el impacto de esas políticas públicas. Entonces, creo que las políticas públicas cumplen una función muy importante, que es el tema de ordenanza, pero que también el proceso de implementación se queda corto. Entonces, creo que es bien importante que estas políticas públicas generen procesos de formación e implementación. Claro. Andrés, pues de verdad que quisiera quedarme aquí charlando. Hay muchos temas que nos quedan ahí en el tintero, pero bueno, pues al final lo que sí podemos pensar en que podemos construir un futuro urbano con los elementos que ya nos comentaste, con cómo lo visualizas tú. Y quisiera pedirte un mensaje final para la comunidad universitaria que nos está viendo desde diferentes partes de México, pero también de la región. Cuando hablas de estas múltiples disciplinas que conforman un proyecto y de esta transversalidad de la tecnología, de visiones, ¿cuál sería ese mensaje que tú quisieras colocar hacia quienes apenas se van a insertar en el mercado laboral? Sí, y eso es una experiencia personal, que muchas veces escuchamos el no, ¿cierto? Cierra las puertas. Y yo he interpretar que un no es una nueva oportunidad, ¿cierto? La N con nueva y la O con oportunidad. Crear en uno mismo, ¿cierto? Crear en los sueños que uno va a construir y que eso genere a ti como profesión y como profesionalista, crear oportunidades. Y desde las necesidades, muchas veces desde las necesidades salen los cambios. Entonces, cada vez que escuchen o le digan que no, es para empezar de cero. Qué bonito, una nueva oportunidad. Ingeniero Andrés Pascuas, muy agradecida de que hayas aceptado la invitación a platicar en esta primera edición del Smart Fest. Pues hasta la próxima. No, muchas gracias a ustedes. Amigas, amigos, quédense, regresamos en un momento con más charlas en Smart Fest.